hasta aquel momento, hasta el 96, solo teníamos los valores de CD4 para poder hacer el seguimiento clínico a los pacientes. Pero necesitábamos unas técnicas más sensibles que nos pudieran determinar cuántos virus tenían los pacientes en sangre. La aparición de la carga viral nos permitió hacer dos cosas. Una, ver la eficacia de los tratamientos, cómo disminuía el virus cuando se le daba el tratamiento, y dos, poder predecir el pronóstico de la enfermedad.